esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En el Calvario, su dolor, amor y paz, cuerpo y sangre convertidos en el pan de la unidad, cuerpo y sangre convertidos en el pan de la unidad. Oh Dios, mi Dios, tú eres el pan. En este noveno Congreso Eucarístico Nacional del Perú, nuestros obispos han dedicado también un día al Día del Trabajo. En este día las reflexiones han versado sobre la misión continental, la misión del discípulo y la misión de la familia y del trabajo. Bien, vamos a dar inicio a este panel. Hoy somos dos, quiere decir que tenemos más tiempo para cada uno de nosotros. Yo lo primero que quiero decir es que Monseñor Simón, el obispo de Chimbote, yo le llamo Paco y él me llama a mí Juanjo, me dijo: Juanjo, que el tercer día del Congreso vamos a tratar sobre el tema misionero. Y como tú eres obispo misionero, a ver si puedes participar en el panel. Yo le dije que con sumo gusto. Por consiguiente, aquí nos encontramos para hablar un poco del terreno y del tema de la misión, por lo menos en lo que respecta a mí. Yo voy a hablar de lo que sé y voy a hablar de lo que he vivido y voy a hablar sobre todo del terreno de misión en que nos ha tocado desarrollar nuestra labor pastoral. Ustedes saben que el Perú es dividido en tres partes: costa, sierra y selva. La selva tiene 650.000 kilómetros cuadrados, el Perú tiene 1.285.000, quiere decir que la selva es un poquito más de la mitad del Perú. Ahí estamos 8 diócesis que se llaman vicariatos apostólicos. Hay gente que dice: ¿por qué vicariato? ¿Por qué no prelatura? ¿Y por qué no diócesis? Vicariato es porque no llevamos alrededor de 100 años solamente como iglesia constituida. Estamos en un terreno realmente difícil, en un terreno en donde si el vicariato mío de Puerto Maldonado, mío y de mi obispo auxiliar Paco, que está aquí también, si el vicariato apostólico tiene 158.000 kilómetros cuadrados, Italia tiene 303.000 kilómetros cuadrados, quiere decir que la diócesis nuestra, del vicariato, tiene un poquito más de la mitad de Italia, pero solo tenemos 13 kilómetros de carretera asfaltada. Esta es la realidad. Y ahí andamos un puñado de misioneros y de misioneras. Yo desde aquí quiero rendir. Yo muchas veces me digo a mí mismo, me digo: tú no has tenido más que en tu vida una juventud, y esa juventud te la has jugado por el Perú. Yo he venido aquí al Perú hace 35 años
He quemado mi juventud en el Perú, estoy satisfecho de ello, pero dentro del Perú ha sido en una zona realmente difícil, realmente ingrata en lo material, pero una zona muy satisfactoria en lo personal. Por eso desde aquí yo rindo un homenaje a los misioneros y a las misioneras en esa zona amazónica. Yo traigo aquí un poco la Amazonía porque verdaderamente es sugestiva y para nosotros ha sido un cúmulo de gracias y de bendiciones. Cuando hablamos de la misión y cuando hablamos del terreno que nos ha tocado vivir, yo haría como tres partes, no tres partes, sino tres realidades: el evangelizador, el que evangeliza y el terreno a evangelizar. Esto es tan práctico que si yo digo el evangelizador, Cristo, el evangelizado, nosotros, los discípulos de Cristo, el campo, la iglesia. Si hablo de la familia, lo mismo. Diría los evangelizadores, los papás, los evangelizados, los hijos. El campo, la familia. Es decir, es muy coherente estos términos porque realmente indica que en la palabra evangelizador están estas personas que se dedican a proclamar el Evangelio de Cristo. Al fin y al cabo, lo que nos une aquí a todos nosotros y a todos ustedes es precisamente el Evangelio de Cristo. Pero hay Evangelio y Evangelio. Yo a lo largo de todos estos años, llevo 31 años de obispo, ya casi estoy medio cansado de ser obispo, pero llevamos tantos años de obispo en la selva, siempre en el mismo lugar. Yo digo, bueno, yo llevo el Evangelio y llevamos el Evangelio, pero ¿y el Evangelio de ellos? De esas sociedades nativas, de esos grupos étnicos. El Evangelio que a nosotros nos predican a través del amor a los ríos, a la selva, a los árboles. El Evangelio que ellos nos predican especialmente en esa hospitalidad que nos ofrecen, en ese auténtico cariño, afecto y caridad que ellos tienen entre ellos mismos, las pescas comunitarias, cómo los hombres van a mitallar, a pescar o a cazar y cómo depositan a los pies de las mujeres el fruto de la pesca o de la caza para que repartan entre todo el poblado. Esto es un evangelio vivo. Y ahora estoy más tiempo en Lima por razones y oficio de conferencia episcopal, pero yo veo en Lima cada vez van cerrando más las calles, van poniendo más verjas, las casas se van protegiendo. En la selva no. Aquellos hombres, aquellos nativos que nos ofrecen a nosotros las puertas abiertas de par en par, esa cordialidad, esa afabilidad, nunca una palabra de rechazo. Ciertamente el Evangelio de ellos es muy rico, el nuestro también, porque viene de Cristo, pero el de ellos es muy rico. Entonces, cuando hablamos un poco de este terreno de misión y de este evangelizador, ciertamente en el caso nuestro, pues somos nosotros, ustedes. Nosotros muchas veces somos discípulos y maestros. Lo que pasa es que tenemos que ser más discípulos que maestros. Y lo que sucede es que tenemos que ser más oyentes que predicadores. Y esto es lo que a veces nos falla un poco. Pero ciertamente el evangelizador es el que va llevando el anuncio del Evangelio, ese anuncio del Padre que envía a su Hijo, que nos deja el Espíritu y que ese Espíritu se queda para siempre en la Iglesia de Dios, el evangelizador. El evangelizado es la persona que nos a mí y a nosotros, a los que estamos en los vicariatos apostólicos. El otro día le decía yo está aquí Monseñor Santiago, el obispo vicario de Jaén, y le decía, qué difícil es nuestra misión, pero qué mérito tenemos, qué mérito, porque estamos en situaciones difíciles. Yo me he quedado con la camioneta en esos ríos por lo menos media docena de veces. He sufrido 3 naufragios. Me he quedado en el aire perdido en 2 ocasiones. ¿En el aire perdido? Pues sí, porque aquí, modestia aparte, yo soy el presidente de una compañía aérea que se llama Alas de Esperanza. El señor Bambarén ha volado ahí. Un pequeñito avión de 500 kilos
Y yo me he perdido 2 veces con el piloto, y cuando llevamos 45 minutos y no había manera, sobre el manto verde de la selva, y no había manera de encontrar. Y digo, ¿y qué pasa? Que nos hemos perdido, dice el piloto. Pues sí que estamos bien. ¿Cómo andamos de gasolina? No, todavía tenemos, bueno. Y mirando hasta que por fin yo vi humo y dije, humo, donde hay humo hay gente, y donde hay gente hay río. Y felizmente lo puedo contar que estoy aquí. Es decir, sobre todo la promoción de las mujeres. La fundadora, la Madre Ascensión Nicole, que ha sido hace poco beatificada, fundadora de las Misioneras Dominicas del Rosario, Monseñor Zubieta, mi primer obispo, mi antecesor, ciertamente luchó precisamente para la promoción de la mujer, porque estaba postergada, porque estaba olvidada, porque estaba marginada y porque estaba esclavizada. Y lucharon todo el ejército de misioneras dominicas de Rosario a lo largo de estos 100 años en la selva del Madre de Dios, bueno, del Madre de Dios, de toda la provincia de la Convención, de toda la provincia del Purús, parte de la provincia de Quispicán, la provincia de Atalaya, distrito Sepagua, todo lo que es el río Urubamba, lo del gas de Camisea. Si alguien necesita gas, que me pida, porque aquí yo soy el obispo de allá. Si me quedo en el aire, pero estoy aterrizando. Entonces yo digo, la evangelización es dentro de ese contexto, y dentro de ese contexto es el contexto en que la gente vive, y si la gente vive en unas condiciones que tú puedes mejorar, para que la palabra de Dios... Me ha tocado ya ha acabado ya. Pues ya sé, dice que sí, bueno. Si el contexto, digo, si esto beneficia para que la palabra de Dios entre con más fuerza, pues bendito lo que podemos hacer. Por eso es importante, digo, la labor de evangelización y la misión concreta que tanta gente, hombres y mujeres, tienen en estos lugares. Esto es sumamente importante. Monseñor Bambarén, en una del Consejo Permanente, porque como me tocan aquí el reloj Monseñor Bambarén, en una de las reuniones del Consejo Permanente dice, JJ, me llamaban JJ a mí, por Juan José. El cardenal Landazuri también decía, JJ, porque hace ya muchos años. Y me dice Monseñor Bambarén, dice allá en público, oye, JJ, a ver si puedes componer el himno del Congreso Eucarístico. Digo, bueno, pues vamos a componer. Y este himno, digo esto porque el pasaje de Maús a mí realmente me ha cautivado, de siempre, el pasaje de Maús. Y cuando yo traté de hacer el himno, de poner una melodía, unas letras, quise centrarme precisamente en Maús. Maús encierra, lo han dicho aquí, pero Maús encierra una riqueza increíble. Aquellos pobres de Maús que iban tristes, sin esperanza, perdidos, abandonados, desesperados. Y cuando se encuentran con aquel compañero, con aquel amigo, con aquella persona cercana, llega un momento en que cambian por completo. Y aquellos hombres que verdaderamente, perdido la esperanza, encuentran, resucitan a esa ilusión, a ese deseo de vivir, a ese maestro que se presenta y que les ofrece el pan y se ofrece sobre todo a sí mismo. Por eso digo yo que en el mundo misionero, pero en el mundo de ustedes, porque todos somos humanos, todos tenemos sentimientos, todos tenemos alegrías, sí, pero también tristezas. En el mundo nuestro muchas veces vamos caminando así, tristes, sin esperanza. En el mundo misionero, muchas veces nosotros decimos tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto trabajo para ver tan poco fruto. Esta es un poco la sensación que nosotros tenemos, pero en el mundo misionero sabemos que la sensación es ficticia, porque tú siembras y otros van a poder recoger. No quieras sembrar y a la vez recoger. Por eso digo que aquellos discípulos de Maús ciertamente para nosotros es un signo de removernos interiormente, y si vamos un poco perdidos en la esperanza, llega un momento en que sin darnos cuenta sutilmente cambiamos y empezamos a ver las cosas con más optimismo, empezamos a ver las cosas
con mejor ilusión y con mayor esperanza. A mí, personalmente, no me cabe duda que ese cambio, ese influjo de lo negativo a lo positivo, de la tristeza a la alegría, lo da ese divino acompañante que es el Señor. Por eso yo le voy a decir, si no me va a reñir Pablo, me va a reñir a mí de que no le dejo hablar a él. Yo por eso digo que dentro de lo que es el mundo misionero, que ustedes tengan un gran aprecio a la Amazonía, que está abandonada, que sigue abandonada, no le den vueltas. La sierra está también bastante abandonada, pero está menos que la Amazonía, menos que la Amazonía. La costa, el señor Fujimori y compañía se volcaron en las carreteras y en todo, en los colegios. En la selva no, ahí estamos un puñado de misioneros, de héroes, que vamos trabajando por el bien del Perú y por el bien especialmente de nuestro mundo amazónico. Hemos celebrado un congreso, entre comillas, sobre la familia Anchota, y yo le preguntaba al padre encargado de realizarlo, el padre Ángel Mego, le decía, oye, ¿y la plata? Y me dice, la plata no es problema, como no tenemos. La verdad es que esa lógica me desbordó, pero a veces la lógica de nuestra gente tiene poco que ver con aquella lógica que nos enseñaron en Salamanca cuando éramos jóvenes y metíamos goles y ganábamos y perdíamos. Lo que sí me ha gustado mucho del padre Larrañeta es que en medio de esas dificultades y de esos agobios que a veces tenemos los obispos, me ha traído a la mente unas estrofas muy lindas de un himno que rezamos en la liturgia de las horas. Sembraré mientras es tiempo, aunque me cueste fatiga. Creo que es muy importante esto. A mí me ha tocado cosechar porque ya son 4 los agustinos recoletos que me han precedido en el gobierno, en el pastoreo de la diócesis de Chota. Por eso estoy contento, pero también seguimos sembrando, porque lo de las siembras y las cosechas es parte de nuestra tarea. Bien, no voy a tener la cercanía que da el hablar directamente, porque he traído unas notas y sí las voy a seguir porque el tema lo merece. Cuando acepté participar en este panel sobre la Eucaristía, no caí en la cuenta en un primer momento que iba a coincidir con la fiesta de San Agustín, el gran padre y pastor de la Iglesia. Y quisiera resaltar que 3 de los obispos que han tomado la palabra en este congreso, y muy especialmente el padre José Luis Lacunza, pues pertenecemos a la familia agustiniana. Y hay también otros 2 obispos más, con el padre Carmelo serían 3, a la gran familia agustiniana. Cuando leía con detenimiento, cuando se lee para dar cuenta de lo que se lee, se pone mucha más atención, la exhortación Sacramentum Caritatis, comprobé que en ella se cita a San Agustín nada menos que en 10 ocasiones. Espero haber contado bien. Es por eso que me animé a exponer de manera muy sucinta su rica doctrina sobre la Eucaristía, siguiendo muy de cerca las orientaciones del agustinólogo padre Francisco Moriones, que a pesar de sus 90 y tantos años sigue escribiendo y sigue con una vitalidad asombrosa. Por eso voy a aprovechar el tiempo trayéndoles a la mente, ojalá también al corazón, algunas de las frases, lindas frases, que tiene Agustín referidas a la Eucaristía. San Agustín concibe el sacramento como un signo sagrado. Dice textualmente, los símbolos o signos, cuando se refieren a cosas divinas, se llaman sacramentos. Pero la noción de sacramento en sus obras tiene una amplitud mucho mayor que la recogida en los 7 sacramentos de la teología posterior.
Agustín engarza preciosamente los sacramentos de la iniciación cristiana cuando orienta a los catecúmenos. Mediante la humillación del ayuno y el rito del exorcismo habéis sido como molidos. Llegó el bautismo y habéis sido amasados en el agua para convertiros en pan. Pero todavía falta el fuego, sin el cual no hay pan. ¿Qué significa el fuego, es decir, la unción del aceite? Puesto que el aceite alimenta el fuego, es el símbolo del Espíritu Santo. Después del agua llega el Espíritu Santo, que es el fuego, y os convertís en pan, que es el cuerpo de Cristo. En la doctrina eucarística de San Agustín abundan los testimonios en favor de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero insiste tanto en el aspecto simbólico del sacramento que ha dado pie a teólogos protestantes para decir que entendía la Eucaristía en sentido figurativo, sin querer expresar en sus fórmulas la presencia real de Jesucristo. Es por eso que en un primer momento voy a traer a colación algunos textos agustinianos en los cuales aparece muy clara esta presencia real. Después de haber descrito el orden de los ritos en la celebración de la Eucaristía, encarece Agustín la importancia suprema y la efectividad de las palabras consecratorias. Dice: continúa la acción sagrada recitando las preces santas que al punto vais a oír, para que, pronunciada la palabra, el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo. Suprimidas las palabras, no hay más que pan y vino. Pronunciadas las palabras, el pan y el vino se hacen otra cosa. ¿Y esto otro qué es? El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Lo repetimos: antes de pronunciar las palabras, solo hay pan y vino. Al pronunciar las palabras, se convierten en el sacramento. El mismo realismo está presente cuando Agustín habla de las condiciones del alma para recibir fructuosamente la Eucaristía. En alusión al caso de Judas dice: comió e inmediatamente entró en él el demonio, no porque comiese algo malo, sino porque, siendo él malo, comió con mala disposición lo que era bueno. La encarnación estaba orientada hacia la Eucaristía. Cristo es el pan bajado del cielo, figurado en el maná. Para que el hombre comiera el pan de los ángeles, el Señor de los ángeles se hizo hombre. Si no se hubiera hecho hombre, no tendríamos su carne, y si no tuviéramos su carne, no comeríamos el pan del altar. Les voy a acercar ahora un texto amplio del libro de las narraciones sobre los Salmos, donde explaya este pensamiento de una forma realmente magistral. En su cuerpo y sangre quiso que estuviese nuestra salvación. ¿Y de dónde viene que recomendara su cuerpo y sangre? De su humildad, que si no fuera humilde, no sería comido ni bebido. Mira su Alteza. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. He aquí el alimento sempiterno, pero lo comen los ángeles, lo comen las supremas virtudes, lo comen los espíritus celestes, y comiéndolo son alimentados y permanece entero lo que los sacia y alegra. Ahora bien, ¿qué hombre puede acercarse a aquel alimento?
¿dónde encontrar un corazón apto para el mismo? Era pues necesario que aquel convite se convirtiese en leche y pudiera así darse a los párvulos. ¿Y cómo se hace leche el alimento? ¿Cómo se convierte el alimento en leche si no pasa a través de la carne? Porque la madre esto hace. Lo que ella come, eso come el niño. Pero como el niño no es apto para comer pan, la madre encarna el pan mismo y por la humildad del pecho y el jugo de la leche, del pan mismo alimenta al infante. ¿Cómo pues la sabiduría divina nos alimenta de este pan? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ved pues su humildad, porque pan de ángeles comió el hombre. Observamos finalmente que el cuerpo y la sangre de Cristo eucarístico que recibimos bajo las especies de pan y vino es el mismo que asumió la carne en el seno de María y el mismo que murió en la cruz. Se bebe lo que manó del costado de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo son para quien los recibe salud del alma y memorial de la pasión del Señor. Nos alimentamos de la cruz del Señor porque comemos su cuerpo. Lo expuesto hasta ahora acerca de la presencia real constituye tan solo una faceta, una vista parcial de la doctrina eucarística de San Agustín. Debemos reconocer que el santo casi nunca habla del sacramento de la Eucaristía sin hacer referencia a su significado social, a su eficacia unitiva para incorporar a los fieles al cuerpo místico de Cristo. La fuerza que en él se simboliza es la unidad para que, agregados a su cuerpo, hechos miembros suyos, seamos lo que recibimos, lo que comemos, dice algún comentarista. Para San Agustín, la Eucaristía es el misterio de nuestra paz y unidad. Ante estos textos agustinianos cabe la pregunta: ¿hay contradicción entre el realismo agustiniano y el simbolismo eucarístico? Pocas doctrinas de nuestra fe cautivaron tanto su atención como la del simbolismo de la Sagrada Eucaristía. San Pablo había establecido las bases para la especulación mística al escribir: porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En el Calvario